Imagina llegar a casa después de un día agotador. Te quitas los zapatos, suspiras profundamente, y de repente, recuerdas esa conversación con una persona. No pasó nada grave, no hubo insultos ni discusiones, pero quedó en ti una incomodidad extraña. Como una piedra diminuta dentro del zapato. No duele al punto de hacerte parar, pero no te deja caminar en paz. ¿Te ha pasado? Ahora escúchame bien. Según Santa Teresa, esa ligera incomodidad puede ser un aviso urgente sobre la influencia espiritual de esa persona en tu vida. Y no se trata de juzgar o condenar, sino de discernir, de afinar el oído del alma para no dejar que pequeñas semillas de oscuridad echen raíces en tu corazón. Santa Teresa de Jesús escribió en su libro de la vida: no basta ver el daño grande, sino que es menester entender el pequeño, porque el alma que no le pone remedio, al fin se verá presa. Esa incomodidad, por pequeña que parezca, puede ser la advertencia que el Espíritu Santo susurra antes de que algo crezca y te aparte de la gracia. Y aquí está la promesa de hoy. Si entiendes y aprendes a discernir estas pequeñas señales, tu oración se volverá más clara, tu paz más firme y tu comunión con Dios más profunda. No dejes que una distracción espiritual se convierta en una barrera entre tú y el Señor. No te hablo de teorías vacías. Te hablo de una realidad que Santa Teresa vivió y enseñó con firmeza. El demonio entra muchas veces con cosas tan pequeñas, que no se entienden hasta que tienen ya hecha la red. ¿Y sabes qué? No reconocerlas a tiempo es como dejar la puerta de tu casa entreabierta en medio de la noche. Jesús nos advirtió algo similar en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La incomodidad que sientes no siempre es mera emoción humana. Muchas veces es una llamada de atención del cielo para que cierres esa puerta. Quiero que te hagas una pregunta directa. ¿Cuántas veces has ignorado ese leve malestar con alguien, pensando que no es para tanto? Y luego has descubierto que esa relación te llevó a enfriar tu fe, a hablar más de lo debido, a criticar sin amor, o a dejar de orar. María, una madre de 3 hijos, me contó algo así. En su parroquia había una amiga con la que compartía mucho. Al principio, todo era bueno, rezaban juntas, servían en Cáritas. Pero poco a poco, notó que después de hablar con ella, se sentía pesada, inquieta, sin ganas de orar. Lo ignoró pensando que era cansancio. 2 años después, se dio cuenta de que había dejado el rosario, se quejaba constantemente y ya no asistía a misa los domingos. Cuando despertó, entendió que el malestar inicial era un llamado de Dios a cuidar su alma. Santa Teresa lo diría así: no es cosa pequeña comenzar a perder el gusto en las cosas de Dios, porque de ahí a dejarlo, hay menos de lo que parece. Te lo repito porque es urgente, esa incomodidad no es casualidad. Puede ser la voz suave de Dios llamándote a examinar tu corazón. Ignorarla es como bajar el volumen de una alarma que podría salvarte la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1780, nos recuerda que el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. Pero la conciencia necesita formación, y parte de esa formación es aprender a escuchar esos avisos internos. Ahora bien, no todo malestar es señal espiritual. A veces viene del cansancio, de heridas pasadas, de diferencias de personalidad. Por eso, el discernimiento es clave. San Juan nos da la regla en 1 Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y aquí es donde entra la sabiduría teresiana. No basta sentir algo, hay que orarlo, confrontarlo con la palabra y, si es necesario, buscar consejo de un buen confesor. Santa Teresa nos enseña una herramienta sencilla pero poderosa: la oración de examen al final del día. No se trata solo de repasar pecados, sino de observar cómo estuvo tu corazón en cada encuentro, qué conversaciones te acercaron a Dios y cuáles te alejaron. Es como limpiar la lámpara de tu alma para que la luz no se opaque. Te propongo un ejercicio práctico hoy mismo. Esta noche, antes de dormir, recuerda con quién hablaste y cómo te sentiste después. Si notas un patrón de inquietud, de sequedad espiritual o de tentación constante después de estar con alguien, es hora de presentarlo a Dios en oración. Jesús mismo se apartaba a orar después de estar con multitudes. Lucas 5:16. No porque las multitudes fueran malas, sino porque sabía que el alma necesita silencio para filtrar lo que viene de Dios y lo que no. Y aquí te dejo algo para reflexionar profundamente.
¿Y si esa incomodidad es en realidad la misericordia de Dios protegiéndote antes de que caigas? ¿Y si es un escudo invisible que el Señor está levantando para ti? Miles han transformado su vida espiritual simplemente atendiendo a estas señales. Y tú también puedes. No es un don reservado a santos místicos, es un regalo para todo hijo de Dios que quiera vivir en libertad y pureza de corazón. Si hoy estás sintiendo que este mensaje es para ti, escribe en los comentarios: Señor, guíame. Este pequeño acto de fe abrirá tu corazón a una gracia nueva. Hazlo no por mí, sino como una respuesta concreta a lo que Dios te está hablando en este momento. No permitas que la distracción y la costumbre apaguen tu vigilancia. Santa Teresa decía: siempre que se descuida el alma, se arriesga a perder la paz que tanto le costó ganar. Y recuerda, velar no es vivir con miedo, sino vivir despierto. El miedo paraliza, la vigilancia libera. El enemigo quiere que creas que esas pequeñas incomodidades son insignificantes, porque sabe que ahí es donde comienza su obra. Pero tú, con la ayuda de Dios, puedes detenerlo antes de que eche raíces. Hoy hemos abierto apenas la primera puerta de este discernimiento espiritual. Y lo que viene a continuación es aún más revelador. Descubrirás cómo identificar, con la claridad de la luz divina, cuando una relación o influencia está drenando tu fe, incluso si por fuera parece inocente. El momento de actuar es ahora. A veces creemos que los ataques espirituales siempre vienen con estruendo, tentaciones evidentes, discusiones fuertes, ofensas directas. Pero Santa Teresa nos enseña que muchas veces el enemigo es más sutil que eso. Sus pasos son silenciosos, sus hilos invisibles. Por eso, no basta con estar atentos a las tormentas, hay que aprender a escuchar los susurros. Hoy vamos a entrar en terreno muy concreto, como identificar esas señales que, aunque pequeñas, revelan que una persona o situación está influyendo en tu vida espiritual de manera peligrosa. Y lo haremos con el corazón abierto, porque discernir no es condenar a nadie, sino cuidar el don más precioso que tienes, tu unión con Dios. Santa Teresa decía: conviene mucho que el alma entienda los caminos por donde va el enemigo, porque entonces sabrá defenderse. Esto no es desconfianza hacia todos, es sabiduría. Es como cuando aprendes a reconocer el sonido de un motor defectuoso. Al principio parece normal, pero si sabes escuchar, detectas el problema antes de que se rompa. Veamos algunas señales que no debes ignorar. 1. Pérdida de paz después de estar con alguien. La paz de Cristo no es una emoción pasajera, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Si después de compartir tiempo con una persona, notas inquietud, ansiedad o un peso inexplicable, detente y pregúntate: ¿qué ha pasado en esta interacción? Santa Teresa explica que el alma, cuando recibe algo de Dios, queda recogida y tranquila. Lo contrario puede ser señal de que algo en esa relación no está alineado con la gracia. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Si esa paz se pierde con frecuencia, es momento de examinar por qué. 2. Disminución del deseo de orar. Puede ser muy gradual. Un día dejas el rosario porque no tienes tiempo, otro día postergas la lectura de la Biblia, y de pronto, te das cuenta de que han pasado semanas. Santa Teresa fue tajante: cuando el alma pierde el gusto por la oración, el enemigo ya tiene la llave. Ana, una joven universitaria, me contó que empezó a salir con un grupo de amigos que, aunque amables, se burlaban sutilmente de su fe. Al principio, ella respondía con gracia, pero poco a poco, para evitar comentarios, dejó de hablar de Dios y luego dejó de rezar. La incomodidad que sentía tras esos encuentros era el primer aviso, que ignoró. 3. Normalización del pecado pequeño. Otra señal es cuando algo que antes te inquietaba en tu conciencia empieza a parecerte sin importancia. El Catecismo en el número 1863 nos recuerda que el pecado venial debilita la caridad. No rompe la amistad con Dios como el pecado mortal, pero la enfría. Y cuando alguien en tu entorno justifica constantemente actitudes contrarias al Evangelio, ese calor espiritual se pierde. Santa Teresa advertía: pequeñas licencias traen grandes pérdidas. 4. Conversaciones que alejan de lo santo. No subestimes el poder de las palabras. Proverbios 18:21 dice: muerte y vida están en poder de la lengua. Si con cierta persona las conversaciones giran siempre hacia la crítica, la queja,
la burla o la desconfianza, y rara vez hacia lo bueno y edificante. Eso va modelando tu corazón. La Santa Carmelita lo comparaba con estar en una habitación cerrada con brasas apagadas. Al principio no pasa nada, pero el humo invisible empieza a intoxicar el aire. 5. Interferencias constantes en tu vida sacramental. Puede ser alguien que, sin intención aparente, siempre te coincide con un plan el día que pensabas ir a misa, o que te anima a descansar justo cuando querías ir a confesarte. No es que toda coincidencia sea maligna, pero cuando se repite y afecta tu fidelidad a los sacramentos, pon atención. Santa Teresa, que amaba profundamente la Eucaristía, advertía que el enemigo hará todo lo posible para enfriar el amor a los sacramentos, porque ahí está la fuerza de nuestra alma. Pero, atención, discernir no significa cortar de raíz toda relación ante la mínima incomodidad. El discernimiento cristiano siempre se hace en oración y con caridad. El mismo Jesús comía con publicanos y pecadores, pero nunca dejaba que sus costumbres reemplazaran la verdad del Evangelio. Aquí es donde entra un consejo práctico de Santa Teresa. Ora antes y después de un encuentro que te inquieta. Presenta a esa persona ante Dios, pidiendo que Él muestre la raíz de tu incomodidad. Evalúa si tu malestar es una invitación a ayudarle espiritualmente o a tomar distancia prudente. En todo esto, la clave es no perder la caridad. A veces, la señal no es para apartarte definitivamente, sino para alertarte sobre cómo proteger tu fe en medio de la relación. Jesús nos dio un criterio precioso en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por su simpatía, sino por lo que su trato produce en tu alma. Quiero que reflexiones en este momento. ¿Hay alguien que, aunque no te haya hecho nada malo, deja tu espíritu inquieto y tu fe menos viva? No respondas rápido. Llévalo a la oración esta noche. A veces, Dios nos muestra estas señales para fortalecernos, no para que nos encerremos. Santa Teresa vivió en comunidad y sabía que las diferencias son inevitables. Pero también sabía distinguir entre una simple diferencia de carácter y una influencia que roba el celo de Dios. Ella misma contó en sus escritos que, al inicio de su vida religiosa, había hermanas que, sin mala intención, la llevaban a distraerse en conversaciones largas y vacías. Y fue el Señor quien le hizo sentir una pequeña incomodidad cada vez que salía de esos encuentros, hasta que entendió que debía moderarlos para no perder el recogimiento del alma. Aquí te dejo una práctica que puede cambiar tu discernimiento. Durante una semana, anota en un cuaderno el estado de tu alma después de cada encuentro significativo. Usa 3 palabras: paz, inquietud o neutral. Después, revisa el patrón. Si hay una persona que consistentemente te deja inquieto, eso merece oración seria. Esto no es superstición ni juicio. Es obediencia al mandato de 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. No olvides que la meta de todo discernimiento no es aislarte, sino fortalecerte para amar mejor. Un amor que nace de un corazón protegido es más libre, más puro y más duradero. Por eso, si sientes que este mensaje te está abriendo los ojos, te invito a seguir atento, porque en el próximo capítulo veremos cómo Santa Teresa nos enseña no solo a identificar, sino a cortar de raíz cualquier influencia que quiera robar nuestra intimidad con Dios, sin caer en la dureza ni el juicio precipitado. El momento de actuar es ahora. Discernir las señales es apenas el primer paso. El siguiente es actuar. Y aquí es donde muchos se equivocan, confunden proteger el alma con levantar muros impenetrables. Santa Teresa nos muestra un camino distinto: cerrar la puerta a la influencia dañina sin dejar de amar al prójimo. Ella misma lo vivió. En el camino de perfección, advierte a sus monjas que no se dejen llevar por conversaciones que no edifiquen, pero también les recuerda que toda corrección debe hacerse con dulzura. Su regla era sencilla: firmeza para proteger el alma, mansedumbre para cuidar la caridad. Jesús nos enseñó este equilibrio en Mateo 10:16. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudencia para no exponerte al veneno, sencillez para no endurecer el corazón. Primer paso: la oración de protección. Antes de encontrarte con alguien cuya presencia te ha dejado inquieto, ora: Señor, pon en mi corazón tus palabras, en mis ojos tu luz, y en mis labios tu verdad. Santa Teresa aseguraba que, cuando el alma se reviste de Dios antes de un encuentro, nada puede tocar su centro. Segundo paso: establecer límites santos.
No se trata de alejarse bruscamente, sino de discernir qué conversaciones, lugares o dinámicas evitar. Si sabes que un tema conduce siempre a la crítica, propón otro. Si un encuentro suele robar tu tiempo de oración, cambia la hora o el formato. San Pablo lo resume en Efesios 5:15, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios. Tercer paso, llenar el alma de lo que edifica. La mejor defensa contra la influencia negativa no es solo evitarla, sino nutrir el corazón con lo bueno. Santa Teresa recomendaba rodearse de personas que contagien amor a Dios, que eleven el espíritu y despierten el deseo de santidad. Un ejemplo real. Pedro, servidor en su parroquia, notó que tras cada reunión con cierto grupo salía con desánimo. Decidió no cortar la amistad, pero sí reducir el tiempo de conversación superficial y aumentar el tiempo en adoración eucarística. El cambio fue inmediato, recuperó su paz y, con el tiempo, algunos de sus amigos empezaron a interesarse por acompañarlo al Santísimo. Cuarto paso, recurrir al consejo espiritual. El discernimiento aislado puede engañar. Santa Teresa consultaba con confesores prudentes, incluso en temas que parecían pequeños. El Catecismo 1785 recuerda que en la formación de la conciencia es preciso apoyarse en la palabra de Dios, en la oración y en el consejo de personas sabias. Quinto paso, ofrecer intercesión. No basta con protegerte, ora por la persona cuya influencia te inquieta. Santa Teresa lo hacía constantemente. Amar es procurar el bien del otro, y no hay bien mayor que la salvación. La intercesión no solo protege tu corazón, sino que abre caminos para que Dios actúe en el suyo. Quiero que recuerdes esto: cerrar la puerta no es poner un candado de resentimiento, sino colocar una cerradura de prudencia que se abre cuando la paz de Dios lo confirma. Si dejas la puerta abierta, el enemigo entra; si la sellas con amargura, el amor se enfría. El arte está en mantener la entrada vigilada pero el corazón encendido. En Lucas 21:36 Jesús nos dice: velad, pues, orando en todo tiempo. Velar y orar son acciones gemelas. Velas para ver al enemigo, oras para tener fuerza contra él. Santa Teresa diría que la vigilancia sin oración es desconfianza, y la oración sin vigilancia es ingenuidad. Si hoy ya identificaste una relación que requiere prudencia, te invito a dar el primer paso esta misma semana. Haz una oración breve antes de cada encuentro. Decide un límite concreto que te ayude a mantener tu paz. Busca un momento de adoración para restaurar tu alma. Y no lo postergues. El momento de actuar es ahora. En el próximo capítulo veremos cómo la incomodidad no solo puede protegerte, sino que puede convertirse en un impulso para tu crecimiento espiritual y tu misión en el mundo. A veces pensamos que una señal de incomodidad con alguien solo sirve para alejarnos o protegernos. Pero Santa Teresa nos enseña que, cuando es discernida a la luz de Dios, esa incomodidad también puede ser el inicio de un llamado, una oportunidad para crecer en virtud y, a veces, para ser instrumento de gracia en la vida del otro. En su libro de las fundaciones, Santa Teresa cuenta cómo, en ciertos lugares, encontró personas cuya compañía le resultaba difícil. No siempre podía evitarlas, pues formaban parte de la comunidad. En vez de rendirse al fastidio, convirtió esa incomodidad en un ejercicio de paciencia, oración y servicio. Con el tiempo, muchas de esas personas se transformaron profundamente. La incomodidad como espejo. El primer paso es ver qué revela esa sensación sobre ti mismo. Tal vez la inquietud no sea solo por lo que el otro trae, sino por lo que despierta en ti: impaciencia, inseguridad, heridas no sanadas. En Mateo 7:3, Jesús nos recuerda: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no ves la viga que está en tu propio ojo? A veces, Dios usa esa incomodidad para mostrarte un área de tu corazón que necesita sanidad. La incomodidad como motor de oración. En lugar de hablar mal de esa persona o quejarte, ofrécele a Dios un tiempo de intercesión. Santa Teresa aconsejaba transformar toda inquietud en oración. Si alguien te provoca malestar, repite: Señor, bendícelo y muéstrale tu amor. Esto no siempre cambia al otro de inmediato, pero cambia tu corazón, liberándolo del veneno del resentimiento. La incomodidad como escuela de caridad. La caridad no se mide cuando todo es fácil, sino cuando amar cuesta. Santa Teresa escribió: amar no es tener gusto, sino querer el bien. Servir a alguien que no te resulta agradable es un acto que imita a Cristo,
que lavó los pies de quienes lo traicionarían. Cada vez que eliges responder con paciencia y respeto, estás participando de la cruz redentora. Discernir cuándo actuar y cuándo callar. No toda incomodidad implica confrontación. Hay momentos en que el Espíritu te impulsa a hablar con amor, y otros en que te llama a callar y esperar. Santiago 1:19 nos aconseja: sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pide luz a Dios para saber qué corresponde en cada caso. Testimonio, de tensión a amistad. Clara, una catequista, me contó que al inicio sentía rechazo hacia otra voluntaria del grupo. Sin razón aparente, se ponía nerviosa en su presencia. Decidió orar por ella cada día durante un mes. A la tercera semana, descubrió que esa mujer pasaba por un momento difícil y se sentía sola. Su incomodidad había sido una alerta de Dios para acercarse, no para alejarse. Hoy son amigas y compañeras en la misión. No confundir misión con imprudencia. Convertir la incomodidad en misión no significa exponerte a situaciones que pongan en riesgo tu fe o tu paz de forma constante. Jesús mismo se apartaba cuando percibía que su hora no había llegado. Juan 7:30. Hay veces en que la misión consiste en orar a distancia, no en intervenir directamente. Pasos para transformar la incomodidad en misión. Ora primero por tu propio corazón, pidiendo purificación de toda herida o juicio precipitado. Presenta a la persona ante Dios, pidiendo ver con sus ojos. Busca un pequeño gesto concreto de caridad, una palabra amable, un servicio silencioso, una sonrisa sincera. Si el Señor abre la puerta, ofrece un momento de escucha o apoyo. Evalúa constantemente si la relación está dando frutos espirituales o si es momento de tomar distancia. Santa Teresa resumiría así este proceso: no hay muro más fuerte contra el enemigo que un corazón que ama en Dios y no en sí mismo. En el fondo, toda incomodidad bien discernida puede llevarte a dos caminos: apartarte para protegerte o acercarte para servir. Ambos pueden ser voluntad de Dios, dependiendo de la situación. La clave es no reaccionar impulsivamente, sino decidir en oración. Si quieres que tu incomodidad se convierta en misión, recuerda que la gracia de Dios te capacita para amar más allá de tus fuerzas. Filipenses 4:13 lo asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí quiero invitarte a algo muy concreto. Elige esta semana una persona que te cause cierta incomodidad y, en lugar de evitarla por completo, ora por ella cada día y busca una oportunidad para mostrarle un gesto de bondad. No para cambiarla tú, sino para permitir que Dios actúe. En el próximo capítulo, vamos a cerrar todo este camino viendo cómo integrar el discernimiento, la protección y la misión en una vida diaria que permanezca siempre en paz. Y ahí te daré una práctica espiritual concreta que podrás empezar hoy mismo. Hemos recorrido un camino que comenzó con una pequeña incomodidad y que nos llevó a descubrir su verdadero valor espiritual. Santa Teresa nos ha mostrado que esa sensación no es un detalle sin importancia, sino una herramienta que Dios puede usar para protegernos, purificarnos y, en algunos casos, impulsarnos a servir. Ahora es momento de integrar todo: discernimiento, protección y misión. Vivir en paz no significa vivir sin conflictos o sin señales de alerta, sino vivir en una vigilancia serena, sabiendo que el Espíritu Santo guía nuestros pasos. Discernimiento diario. El primer hábito que debemos cultivar es el examen de conciencia cada noche. Pregúntate: ¿qué encuentros hoy fortalecieron mi fe? ¿Cuáles la debilitaron? ¿Hubo momentos en que sentí esa ligera incomodidad? Anótalos. Esto no solo afina tu oído interior, sino que te permite detectar patrones y actuar a tiempo. Protección con amor. La prudencia es una forma de amor. Poner límites no es frialdad, es cuidar lo que Dios te ha confiado. Jesús mismo se retiraba a orar, no por rechazo a las personas, sino para fortalecer su comunión con el Padre. Cada vez que decides reducir una influencia negativa, lo haces no solo por ti, sino para estar más disponible para amar de verdad. Misión que transforma. Cuando decides orar por quienes te incomodan, estás entrando en el corazón del Evangelio. Estás respondiendo al mandato de Mateo 5:44: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Incluso si la persona no es un enemigo, tu oración es un puente invisible para que Dios actúe. Práctica espiritual concreta. Quiero dejarte algo que puedes empezar hoy mismo. Cada noche, antes de dormir, di 3 palabras delante de Dios. Gracias,
Por las personas que hoy te dieron paz y alegría. Perdón, por las veces que no supiste responder con amor. Confío en que Dios cuidará tu corazón y el de quienes te rodean. Esta simple oración, hecha con fe, irá moldeando tu alma en vigilancia y serenidad. Recordatorio de Santa Teresa. Nuestra santa decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esa es la meta, un corazón tan firme en Dios que ninguna incomodidad lo derribe, sino que lo dirija hacia la luz. Llamados a la acción finales. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar un paso concreto ahora. Comenta. Escribe en los comentarios cómo esta enseñanza de Santa Teresa ha resonado en tu vida. Comparte. Manda este video a alguien que necesite esperanza hoy. Puede ser la semilla que Dios use para hablarle. Suscríbete, únete al canal La Morada Celestial y activa la campanita. Así recibirás cada semana enseñanzas exclusivas que fortalecerán tu fe, traerán paz a tu hogar y te ayudarán a caminar más cerca de Dios. Miles ya están creciendo en gracia. Tú también puedes ser parte de esta comunidad. El beneficio de estar aquí. Al suscribirte, no solo recibirás contenido, recibirás un acompañamiento espiritual constante, inspirado en las enseñanzas de Santa Teresa, para que nunca más te sientas solo en tu camino de fe. Tendrás guía, consuelo y herramientas prácticas para proteger tu alma y vivir en gracia. Bendición final. Que la Virgen María y Santa Teresa de Jesús intercedan por ti. Que el Señor te conceda la luz para discernir, la fuerza para proteger tu alma y el amor para transformar cada incomodidad en un acto de caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.